Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? Bueno, un poco de miedo, reconozco, me da hablar de fantasmas. Uno se pregunta qué es un fantasma. Porque es como las brujas. Hay brujas, miren las brujas de Macbeth, por ejemplo, que condicionan toda la vida de Macbeth, de punta a punta. Fantasma, fantasías, falta, transparencia, lo contrario a la transparencia, algo oculto, algo que surge de pronto y no sabemos exactamente de qué se trata y qué es. Uno podría decir que fabricamos nuestros propios fantasmas, los creamos, pero también es cierto que durante bastante tiempo, sobre todo pienso ahora en un libro de Esther Cross, que está con nosotros hoy aquí, y Bettina González, la aventura sobrenatural. Alucinaciones, telepatía, y de pronto te encontrás con Oscar Wilde, gran escritor, vos te acordás, El retrato de Dorian Gray, por ejemplo. Con Henry James y su hermana, una relación bastante llamativa, al menos. Te encontrás con Freud, que uno podría decir, si hay alguien que ha combatido los fantasmas es Freud, pero los ha combatido y también los ha resucitado. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para combatir los fantasmas si no los conocemos? Y de esto se encarga, ¿y cómo? El psicoanálisis. O sea que el mundo de los fantasmas es un mundo que podemos reconocer, que quizás no lo podamos tocar, pero que está allí, presente. Y claro, uno ya es grande y no cree en fantasmas, pero cree en la imaginación, cree en la fantasía. Y una obra de teatro que me pareció también impresionante, Helena de a ratos. Allí la difunta, un hombre viudo, la convoca y ella vuelve. Y ella vuelve a aparecer. Ella está. Y ahí me acuerdo de una obra de Eurípides que se llama Alcestis. Hércules andaba rondando la casa de Alcestis y Alcestis ya no estaba en el mundo de los vivos y Hércules va y la rescata. ¿Qué es lo que rescata? ¿Qué es lo que trae de la muerte? ¿Qué es lo que trae? Un fantasma. Precisamente un fantasma. Y te pregunto, ¿te podés enamorar de una marioneta? ¿Te podés enamorar de un títere? ¿Puede una marioneta, una muñeca, crear un problema importante, muy importante, en una pareja? Helena de a ratos es de Juan Azar, que dirige y actúa. Y Cabecita de papel maché es de Gabriela Romeo, una obra excelente, dirigida por Claudio Martínez Bell. Ahí también hay un fantasma más reconocible, pero hay un fantasma. Con la hermosa música que improvisa Luna Sujatovich, comenzamos de esta manera otra trama. Apariciones, literatura y ocultismo. ¿Qué hago? Me voy, me quedo, no sé bien qué hacer. Esther Cross, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es tu libro que tiene mucho éxito. Hablé con Luis Guzmán de tu libro, me habló maravillas, y Luis es Luis, ¿no?
Y después, Sí. bueno, leí notas en distintos medios muy elogiosas. Yo creo que lo merece el libro y que además de merecerlo, es muy extraño lo que contás allí, lo que cuentan allí. Lo que sí, para Bettina y para mí, la verdad que las lecturas que estamos teniendo, la de Luis, la de Margará Berbach y Mercedes Álvarez también son un regalo. Realmente fue un libro hecho con una apuesta muy alta y bueno. Pero ¿cómo se te ocurrió? Mucho. Veníamos... teníamos un encuentro literario, nos encontramos por los libros, la vida nos encontró así por los libros, y en esos encuentros que tuvimos a lo largo de los años nos dimos cuenta que teníamos afinidades literarias que tenían que ver con este tema, que era el tema del ocultismo, y escritores que de alguna manera habían indagado en el espiritismo, en el ocultismo. De a poco en esas charlas nos fuimos animando a contarnos más, que veníamos leyendo hace mucho sobre esto, vimos que esto se centraba sobre todo en una época, y un poco antes de la pandemia dijimos, bueno, ¿por qué no juntamos bibliotecas y lecturas y hacemos un libro? Claro, fíjate, una época, ¿no? De pronto aparece Oscar Wilde, lo nombraba, o Henry James, o Stevenson, ¿no es cierto? Fin del siglo XIX, principios del XX. Sí, sí, decidimos tomar esa época, o sea, cortar en la Primera Guerra Mundial, aunque por supuesto son cortes que se hacen para, como para, sobre todo para escribir o para establecer épocas, aunque esto se continúa, pero sí notamos que había algo así como un espíritu de la época, los escritores, los científicos, algunos pensadores también, pero los escritores expresaban esto que se podría llamar espíritu de la época, cuando esta inquietud por lo sobrenatural estaba muy vigente y de alguna manera determinaba la vida diaria, no solo del mundo de la cultura, sino también del gran público. Y Oscar Wilde, ¿no? Sí, pensaba en Oscar Wilde, que uno lo ha leído, que uno lo admira, Oscar Wilde. Contanos algo, porque lógicamente el libro no lo han leído muchos televidentes. Contanos algo de esa historia. Bueno, de Oscar Wilde hay mucho para decir. Bettina lo leyó especialmente. Nosotras en un punto tuvimos que dividirnos un poco autores, pero de Oscar Wilde puedo decir así sumariamente dos cosas. La primera es que releer, por ejemplo, El fantasma de Canterville, teniendo en cuenta todo esto, se pueden decir muchas cosas y se puede leer de otra manera El fantasma de Canterville, aunque por supuesto no es necesario para valorar El fantasma de Canterville como obra literaria saber todo esto. Pero en El fantasma de Canterville Oscar Wilde hace un saludo y también se ríe con su ironía, que es invalorable, de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Hay algo también que tenía que ver con lo que era la literatura de terror. Un periodista de la época decía que la felicidad es la ausencia de miedo. Entonces se empieza a entender por qué los cuentos de terror eran tan tristes, y en El fantasma de Canterville hay una apuesta ahí a desarmar el cuento de terror, los dispositivos de los cuentos de terror. Eso por un lado, ¿no? Vemos a todo este espíritu de la época operando ahí de una manera magistral. ¿Por qué en ese momento sería necesario todo esto, ¿no? La telepatía? En el libro también está el tema de la escritura, ¿no? De cómo se escribe. ¿Por qué sería necesario en ese momento para vos? Bueno, pienso que, y nos pareció con Bettina, que en esa época de auge del positivismo, la ciencia no siempre podía dar respuesta a algunos fenómenos que inquietaban a la gente y que se buscaban otras maneras de poder responder a ciertas experiencias. Y empieza a aparecer un concepto del más allá que no tiene que ver con el más allá trascendental de la religión, que un más allá después de la muerte, que eran en general los fantasmas de los que hablaba la literatura o de los que se hablaban en general, sino un más allá que tenía que ver con un mundo que estaba pegado al mundo cotidiano. Por eso la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que surge en esta época, habla de los fantasmas de los vivos, tiene que ver con las experiencias de telepatía, que también tiene que ver con los viajes que se hacen en esa época y con las personas que estaban separadas y se querían comunicar con el otro, y con algunas innovaciones técnicas que también... Pero hablaban con los muertos. Hablaban con los muertos, pero también se trataban de comunicar con alguien que estaba lejos y no se podían comunicar. Y había algunas innovaciones técnicas como el telégrafo, que eran muy sorprendentes y que de alguna manera querían decir que dos personas que no se veían se podían mandar mensajes y comunicarse. Eso no lo había pensado, claro, que ahora es tan común, ¿no? En ese momento, ¿cómo es posible que alguien esté lejos y yo pueda hablar
con esa persona. En ese momento era toda una revolución. Claro, exactamente. Entonces, bueno, se empiezan a buscar respuestas y lo que nosotros fuimos viendo a medida que íbamos leyendo era que había muchas figuras muy importantes que de alguna manera determinaron mucho en esa época, como Oscar Wilde, por ejemplo, que tomaban decisiones de mucho peso en su vida que tenían que ver con todo esto y que no están consignadas de una manera fundamental en las biografías canónicas. Claro. Lo que podríamos llamar el lado B de las biografías de ellos. Oscar Wilde se hacía leer las manos y eso es algo que no se sabe tanto y aparece en su literatura, pero fue determinante en su vida también. Ahora, fíjate que el que sale a cazar fantasmas es Freud. En la misma época. Exactamente. Es decir, ya Spinoza hablaba de la superstición, ¿no? como algo que, bueno, que había que pensar, pero a la vez había que desmitificar, ¿no? Absolutamente. Y en tu libro aparece bastante Freud. Claro, Freud lo tomamos como un hilo conductor y en una posición bastante incómoda, porque Freud trataba de desligarse de todo esto, pero a la vez reconocía la avanzada del ocultismo y del espiritismo. El espiritismo era distinto al ocultismo, tenía más que ver con el espectáculo y con la superstición. Esta es una época también en que sale toda una cruzada de magos que tratan de desenmascarar a los charlatanes. Después están los que hacen investigaciones serias. Aparece un mago que habla mal de los charlatanes. Exactamente, John Neville Maskelyne, pero también Houdini lo hizo después, y están los desenmascaradores de charlatanes. Después están los que tratan de hacer investigaciones más serias y saben que están tratando con materias delicadas, ¿no? Con temas que son muy sensibles. Y Freud está ahí en el medio. Él reconoce la importancia que tiene todo esto en la sensibilidad de las personas, reconoce la avanzada de esto. En un momento él dice que hasta Einstein recibe propuestas. Él se trata de despegar de esto porque él quiere que se reconozca el psicoanálisis como una disciplina seria, como un sistema de pensamiento serio. A su vez él es mal mirado por lo que se considera la ciencia académica en su época. Y a la vez trabaja con fantasmas también, porque cuando vos estudias el psiquismo, estamos plagados de otras cosas internamente. Eso no significa que creamos que hablamos con los perros, por ejemplo. No ese es el punto, sino que cada uno vive con sus propios fantasmas. Claro, y él, por ejemplo, investiga los sueños, y hay un periodista que se dedicaba a la investigación también de los fenómenos psíquicos en esa época, decía que después de todo en los sueños nosotros vemos y oímos cosas cuando en realidad no estamos viendo ni oyendo nada. Y trata de establecer un paralelo entre eso y los fenómenos paranormales. Entonces, bueno, Freud se encuentra todo el tiempo tratando de desligarse de la avanzada del ocultismo, pero a Freud lo introducen en Inglaterra uno de los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, no sabía. que es Myers. Eso no lo sabía, Myers. Sí, Myers, que a su vez trabajaba con May Sinclair, que es una escritora que descreyó durante muchísimo tiempo de todo esto, y después dice que suspende la incredulidad, y bueno, fue una de las escritoras favoritas de Borges también. ¿Y cómo anda el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Bueno, Jekyll y Hyde para nosotras es es uno de los capítulos en que convergen todos los protagonistas del libro, porque lo que vimos fue que se tendió a interpretar el crimen de acuerdo a lo que nosotras llamamos el espíritu de la época. Enseguida se tomó a Jekyll, Jekyll y Hyde es el tema del doble, ¿no?, que está vigente. Me estaba confundiendo con que nosotras vimos que cuando aparecieron los crímenes de Jack el Destripador, se tendió a interpretar todos los crímenes de Jack el Destripador como efectuados por una persona que sería una especie de Jekyll y Hyde. Esa es la primera interpretación que se da. Vayamos por partes, ¿no? Sí. Como diría Jack. Sí, claro, tal cual, vayamos por partes. Entonces se pensaba que era un señor elegante de una parte de Londres que se transformaba en otro. De hecho, después también se buscan mediums para tratar de encontrar al asesino. Y en tu libro aparece un barrio de Londres donde hay varios crímenes seguidos, ¿no? Claro, bueno, ese es como el lado oscuro de Londres, ¿no? Entonces, bueno, también hay un periodista que es enseguida el que hace esta interpretación de acuerdo a la novela de Stevenson, a Jekyll y Hyde, que lo que hace Stevenson es trabajar el tema del doble, que es un tema que también recorre toda la época. Me sorprendió la hermana de Henry James.
Sí, sí, sí. De esto no sabía una palabra, contá algo en televisión. Bueno, Henry James tenía una hermana, Alice, ellos eran varios hermanos. Alice era la hermana mujer. Alice estaba postrada. Con un problema de salud gravísimo. Con un problema de salud gravísimo, indefinido también. No se sabe bien cuál era el diagnóstico. Rápidamente se tendía, como era una mujer, a considerarla una neurasténica probablemente. También nos dimos cuenta de que había muchísimos hombres neurasténicos, aunque fueron las mujeres las que pasaron a la historia como neurasténicas. Y Alice era una gran cómplice de su hermano. Ella decía que tenía una relación telepática con Henry James, y ella estaba inmovilizada en su casa. El ocio en ese momento se consideraba como algo peligroso, porque decían que las personas que no se movían. Pero en tu libro hay un elogio al ocio maravilloso. Claro, exactamente. No me acuerdo de quién era, pero claro, es un elogio al ocio. Bueno, hay un sabio chino, es un ensayo de Oscar Wilde. Está publicado allí. Claro, es un elogio a un escrito de un chino que era Chuang-Tzu. Y cuando Lily James lee el ensayo de Oscar Wilde, ella se da cuenta de que esta quietud de ella también se puede convertir en un don. Es el ocio que también Stevenson lo elogia. Sin ocio no pasa nada. Digamos, es necesario el ocio. Exactamente. Hay veces hay gente que va generalmente a los countries, ¿no? Entonces tiene a la mañana profesor de tenis, al mediodía de brille, a la tarde juega al fútbol, más hacia la noche al básquet. Bueno, ¿qué vas a trabajar? Claro. ¿Vas a trabajar o vas a relajarte, pensar, mirar los pajaritos? No sé. Ese elogio del ocio que está en tu libro me fascinó. Bueno, es que justamente el ocio... De hecho, estoy por largar todo. Ay, bueno, hay que ver qué descubrís cuando lo hagas, porque justamente lo que se piensa, lo que dice Oscar Wilde, lo que piensa Alice James cuando lee a Oscar Wilde, y eso la habilita a ella a que su diario secreto se convierta en una puerta de percepción. Es que una de las maneras de levantar este velo que separa la realidad más consciente de esa otra realidad, ese más allá que acompaña a la vida diaria, es el ocio. Puede ser una de las formas de levantar ese velo. Entonces ella cree que esa quietud a ella le permite que su percepción, sus órganos sensoriales y sus percepciones sean como superiores, estén como potenciadas de alguna manera. Tenemos que amigarnos con nuestros fantasmas, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay que amigarse, sobrellevarlos, saber que están allí, domesticarlos un poco. Ayuda mucho el psicoanálisis a todo eso, ¿no? Yo pienso que sí. A tener el fantasma haciéndote amigo, en lugar de discutir con el fantasma, y bueno, está acá, nos acompaña. Tu última novela. Mi última novela, mi último libro fue un libro de cuentos que estaban escritos en serie, que es Tres Hermanos, que lo escribí ya hace 5 o 6 años. Ahora estoy trabajando en un libro de cuentos también, así que... ¿Cuándo sale? No lo sé, todavía estoy... Tampoco. No, todavía estoy ahí trabajándolo. ¿Cómo era La Señorita Porcel? La Señorita Porcel sí, fue reeditada este año. Sí. Este año la reeditó el Club 5 Editores. Bueno, no la trajiste a Bettina González. No pudo venir Bettina, pero bueno, está presente, la invocamos. Le mandamos un abrazo. Está presente en el libro. Esther Cross, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Seguimos con los fantasmas. En el próximo bloque tendremos una mujer que resucita. En el otro bloque tendremos una muñeca. En fin, ya les dije y lo repito, me da un poquito de miedo este programa. Espero que los fantasmas no me acechen a mí esta noche. Ya volvemos. Si hay una autora que admiro, muy contemporánea y que estuvo en el programa, por supuesto, es Arianna Harwick. Cuando leí La débil mental, dije, acá hay una escritora que viene a decir algo distinto de otra manera. Cuando leí Precoz, me impactó más todavía, porque entre nosotros, y que no salga de acá, se edita mucho, pero escritores, francamente, no hay tantos. Arianna es una gran escritora. Y llega un libro que también digo, ¿qué va a decir en este libro? Porque es un libro de ensayo. Cuando digo de ensayo, fíjate que no dije de ensayos. Dije, el libro es un ensayo porque las editoras, creo que son las editoras,
buscaron material de Arianna en distintos medios, en distintos lugares, y construyeron este libro que te muestro, cuyo título es El ruido de una época. Bien, Arianna se anima a cuestionar lo políticamente correcto, se anima a cuestionar algunos aspectos del feminismo, habla de la cultura de la cancelación, que es lo más ridículo que escuché en mi vida. Vos sabés que están modificando textos clásicos. ¿Por qué? Porque corresponde quedar bien con todos y con todas. Sabemos que ni la literatura ni el teatro se piensan de esa manera. Teatralmente está muy bien que Otelo ahorque a Desdémona. Por supuesto, un femicidio es lo más condenable que existe. Pero ¿cómo Otelo no ahorcar a Desdémona, por ejemplo? Falta que digan no corresponde que la ahorque. Sí corresponde que la ahorque. Claro que corresponde que la ahorque. Desdémona es inocente de todo. Todo ocurre en la cabeza del moro, todo ocurre en la cabeza de él. Yago es de lo peor. Es el verdadero protagonista, quizás. Pero la obra dice mucho así como está. Nadie se animaría a tocar Otelo, pero se están animando a tocar muchas obras. Bueno, de todo esto habla Arianna Harwitz en este breve, porque es breve, estupendo libro, construido sobre fragmentos, con fragmentos. Casi es un libro muy benjaminiano, muy de Walter Benjamin, que a lo mejor ella no lo leyó, no lo sé, pero mi relación con el libro se entabló también de esa manera. Cambio y me voy a una novela de alguien que conozco hace mucho, y ustedes a lo mejor lo conocen como el gran editor de Daza. De pronto me llega una novela de mi amigo Fernando Fagnani. La empiezo a leer, digo, a ver, ¿cómo es Residencia Permanente? Y me encuentro con un señor, un canalla, mala persona, que es Benítez. Pero claro, Benítez se puede enamorar. Benítez puede llegar a un lugar donde hay una, no sé si revolución, pero donde está todo insurgente. Todo lo que ocurre es confuso, es de guerra, o es como una guerra, y allí la novela negra se abre camino por distintos lugares, y lo hace con imaginación, y lo hace con escritura, y lo hace proponiendo también algo diferente para la novela negra. Así que anótatelo. Residencia Permanente, de Fernando Fagnani, una excelente novela. Bien, sigo con el tema de los fantasmas. Y ahora viene un fantasma, los jóvenes dirían posta a posta, ¿no? Porque tiene que ver con la resurrección, con alguien que vuelve. ¿De dónde vuelve? ¿De dónde vuelve? ¿De dónde volverá? Se volverá de la muerte. Juan Azar. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo va? Autor, director y actor. Sí. Y acomodador no. Sí, también. También, Laura Capellano. ¿Cómo Hola. va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Esa es Laura. Un Le gusto. doy la palabra primero a él porque ha hecho tanto en esa obra que... en fin, Me metí en un lío, sí. contame cómo se habla con la mujer muerta. Bueno, Elena de Ratos es una obra que arranca primero de un texto que empecé a hablar. Yo creo, como decía Fellini, que siempre en el arte las obras están ligadas a los traumas de alguna manera, Claro. más directa o indirectamente. Y desarrollé el mundo desde la dramaturgia y luego empecé a investigar con los actores. En mi departamento ensayábamos de 2x2 con linternas y una música poníamos. Bueno, el espacio también es un espacio pequeño. Sí, también nos vino También bien. hay un biombo. Totalmente. Entran y salen atrás de ese biombo. Sí, y todo cambia. Solamente eso, sí. Y fue muy fantasmática la búsqueda también, porque estábamos ahí. La búsqueda fue desde un trabajo físico, de acciones, y con la música, teníamos el texto, y bueno, y ahí ver qué aparecía. Y creo que yo concibo la actuación como algo también ligado, a mí me interesa mucho pensar la práctica como algo ligado al sonambulismo, Ujú. que es estar
en otro lado y a la vez estar acá, ¿no? Cuando uno ve a un sonámbulo, los que tuvieron oportunidad de convivir, ven los ojos abiertos, la mirada en otro lado y que está trayendo información de otro lado. Yo creo algo así también de la actuación. Creo que además de la obra hablar de un fenómeno en el que una medium encarna a un fantasma y ese fantasma se desdobla y se relaciona con el mundo terrenal, también se da ese mismo fenómeno en el ritual de la obra que hacemos. Creo que los actores estamos también atravesados por algo y venimos a narrar como algo así, como que nos dejamos actuar, ¿no? Pero vos sos de verdad. Yo soy de verdad. Sos de carne y hueso, más o menos. Más o menos. A veces, viste, los actores, las actrices, tenemos como una caja de fantasmagorías. ¿Cómo es tu personaje desde adentro, desde tu propio cuerpo? Porque es muy difícil desde tu propio cuerpo dar cuenta de lo que das cuenta, ¿no? Sí, es como... Bueno, es investigar un poco quién es Hilda. Por un lado, la medium se llama Hilda. Investigar quién es Hilda e investigar también quién es Elena. Y dejarse habitar esa Hilda, se deja habitar por esa Elena. Y me parece que Elena es la muerta. La muerta, sí. Me parece que hay una multiplicidad de fantasmas ahí, hablando, que no solamente podemos reconocer a Hilda o Elena, ¿no? Hilda tiene todo un trasfondo, lleva a sus fantasmas consigo. Y me parece que está habitada la obra por esas fantasmagorías que ella deja. O sea, vos sos Hilda y Elena al mismo tiempo. Sí, y quizás si tiene otros clientes, otras personas, ¿no? Otras personas. Pensando en la vida de Hilda. Hay algo que a mí me impresionó mucho de la obra, que es el estilo de actuación, que no tiene nada que ver con el realismo, es otro mundo, es otra cosa. ¿Cómo pensaste que el espectador iba a recibir esta suerte también de marionetas en el movimiento, también de desarticulación de parte del cuerpo, ¿no? Para volver a articularlo de otra manera? Contame. Sí, totalmente. Bueno, en principio no pensé tanto en el público, sino en qué me gustaría ver a mí y qué me gusta vivir a mí, porque creo que el teatro es una excusa también para generar pequeños mundos o abrir ciertos portales para vivir experiencias que quizás no están tan a la mano en la vida cotidiana. El lenguaje, yo me serví mucho, me gusta mucho mirar a los payasos rusos, claro. La idea de los antiguos payasos rusos. Sí, la idea de la simpleza en los cuadros y a la vez la idea de algo coreográfico, entre muchas comillas, pero como una suerte de mantra para poder entrar en habitar algo más profundo, no en el sentido de una cosa encorsetada que te limite la actuación, sino que te impulse a la repetición de un sistema de boyas en las que vos vas yendo y entonces no estás pensando en actuar, estás dejándote llevar por eso, ¿no? Laura, pensaba que el teatro siempre, como toda obra de arte, es lo más actual que existe, porque uno va hoy a la noche, la ve y algo te pasa entre el espectador y el actor, los actores. ¿De qué hablará esta obra para vos hoy? ¿De qué hablará? Más allá de la anécdota, ¿qué dice la obra? Yo la vi, claro. Sí. Siento que es una historia de varias personas, ¿no? Cuenta un poco la historia de Walter, que es el viudo, cuenta un poco la historia de Hilda, que es la medium, y sobre todo cuenta como el vínculo entre ellos es Elena, y el vínculo entre el hermano Claudio también es Elena. Me parece que cuenta un poco de cómo traer este recuerdo, cómo... La verdad no sé bien de qué habla. Habla de muchas cosas. Bueno, ¿cómo hacer un duelo? Sí, pero también es decir, tiene... ¿hay un duelo hecho? No hay un duelo hecho ahí. Si no, no volvería de la muerte. Claro. Si vuelve de la muerte es porque el duelo no se ha desarrollado a fondo, ¿no? Me parece. Sí, también creo que... ¿Qué pensás, Juan? Sí, creo también que como bien te comentabas sobre otros textos y el mismo libro que presentabas antes, hay algo ligado al duelo y hay algo de los fantasmas en sus múltiples formas, como comentaba Laura recién, que también está... Elena puede ser leída como que está ahí, puede ser leída como que está en la cabeza de Hilda, puede estar en la cabeza de Walter. Digo, me parece que es interesante verlo de esa manera. Claro, porque volver de la muerte, yo nombraba una obra de Eurípides que es Alcestis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vuelve? Porque, digamos, uno sabe que no se vuelve de la muerte, o por lo menos creemos que no se vuelve, ¿no? Y bueno, si vuelve, ¿qué es lo que vuelve? Que sería también... ¿quién es el padre de Hamlet?
¿qué significa ese espectro? Significa que hay algo que no está resuelto, por eso no descansa en paz. ¿Cómo lo ves? Sí, veo eso también. A mí me interesa pensarlo incluso hasta en Hamlet mismo. Digo, si bien lo ven unos guardias antes que él, ¿qué pasaría si eso que ven los guardias son lo que se dice de lo que pasó, si fuera verdad? Y si lo que pasa en su cabeza, si existe ese fantasma o no? Creo que está ligado a los traumas y a que a veces aún historias veladas... Vos fíjate que es tan genial Shakespeare que en Hamlet están las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando Hamlet mata a Polonio con una espada así de grande, digo para no idealizar a Hamlet, ¿no? Hay que clavar esa espada. Claudio le pregunta, ¿dónde está Polonio? Y él dice, no donde come, sino donde es comido. Un festín de gusanos. Se están dando con el cuerpo, festín de gusanos. O sea que ahí es claro, te morís, te comen los gusanos. Pero por otra parte, en la misma obra, hace ingresar varias veces al espectro. O sea que las dos cosas son reales. Y crear eso también significa que en la vida sabemos cómo termina la muerte, pero también los fantasmas están siempre acechándonos. ¿Qué piensan? Sí, yo creo que vivimos rodeados y atravesados por fantasmas. Digo, hay historias veladas en las familias de cada uno que a veces uno no las conoce completamente y sin embargo eso rigió la parte constitutiva psíquica de nuestros antecesores y nos rige a nosotros, y a veces ves gestos en tu hijo que por ahí hacía tu abuela que no llegaron a conocerse. Claro, pero están ahí. ¿Cómo hace los mismos gestos? Pero están ¿no? ahí. Ahora, pensaba en tu trabajo, ¿no? Necesitabas también actuar, que además sos muy buen actor, necesitabas actuar. Dirigirla y actuar. Sí, yo tenía muchas ganas de actuarla, la escribí en pandemia y una de las excusas también era actuar, pero la verdad que no estaba seguro. No estaba seguro si le iba a dirigir yo o si le iba a dirigir y no la iba a actuar. Fue muy complejo el trabajo. Primero empecé dirigiendo desde afuera y trabajábamos con una especie de entrada en calor medio de investigación de movimientos y de ver cómo se fragmentaba el cuerpo. Esa fue la investigación principal. Y después trabajé puntualmente con ellos, con los monólogos y con algunas partes donde yo sí entraba, y tardé bastante en presentar al personaje de Walter. Creo que todos lo vimos recién cerca del estreno a Walter. No aparecía, Laura. Aparecía claramente por los ensayos y llevarlo adelante, pero no aparecía al nivel actoral, ¿no? Como que no había un trabajo particular ahí. Tenía que estar muy por afuera. Empezó a trabajar en lo micro más cerca de marzo. Cuando nos volvimos a encontrar. ¿Cómo te sentís en los desdoblamientos? A mí me encanta la obra, me encanta actuarla. Es como meterse en una vorágine y estar abismado todo el tiempo, ¿no? Porque pasás de la vida a la muerte todo el tiempo. Sí, de la vida a la muerte, de una voz a otra. Digo, a mí me gusta pensar la obra como si fuese una historia contada por lo que se dice, otra historia contada por lo que hacen los cuerpos, otra historia contada por la música, la luz y toda la técnica y lo minimalista que es la puesta, ¿no? Es muy teatral además, ¿no? Hay un telón, el perchero es un telón. Claro. Entonces es entrar y salir todo el tiempo de una ficción aparente, porque es volver a entrar a otra ficción. Y es esto un poco de traer a los fantasmas. Bueno, dejarse ficcionar, de abismarse y sumergirse en esta obra. Qué placer inmenso, ¿no? Vivir esas otras vidas, ¿no? Sí. Que uno no las va a vivir nunca si no hace teatro, ¿no es cierto? Días y horarios de función. Estamos los viernes a las 21 horas. Viernes 21 horas. Sí, en la sala Ítaca Teatro, que queda... Muy linda sala. Sí, muy hermosa. Muy linda sala. Humahuaca. Sí. 3759. No, 4027. Claro, 3759, ¿sabes qué es? El espacio callejón. Ok. 4027 de la calle Humahuaca, cerquita de Medrano. Los viernes a las 21 horas, entradas por Alternativa Muy Teatral. bien, pasó el chivo completo. Y sí. Muy bien, y subte línea B, te recuerdo, Sí, por cualquier cosa. Subte línea B. Totalmente. Gracias a los dos. Muchas gracias, Armando, por el espacio. Excelente el espectáculo teatral. No dejes de ir a verlo, lo estamos recomendando claramente en Otra Trama. El teatro que nos gusta, que es el teatro independiente. El otro teatro yo no lo entiendo, te juro. Yo el teatro comercial no lo entiendo, yo siento que me lo expliquen. En cambio, el teatro independiente es la vida misma. No dejes de ir al teatro independiente. Te pido, en serio, haceme caso. Esto es Otra Trama. Ya volvemos.
Día domingo, 13:30 del mediodía. Y de pronto te vas al espacio Callejón y te encontrás con una puesta en escena de Las Criadas, que la verdad es la mejor puesta de Las Criadas que he visto, y he visto la de Nuria Esper, por ejemplo, y muchas otras. Me impactó, quiero confesar que no pensé encontrarme con un espectáculo tan potente, y la verdad que me deslumbró el trabajo de Pablo Finamore, de Claudio Pasos, de Dolores Ocampo, haciendo una obra fundamental en la dramaturgia de Jean Genet, que es Las Criadas, y la dirección de Facundo Ramírez, que también me sorprendió porque este es un trabajo para mí excepcional. Uno se pregunta cuando ve Las Criadas sobre la profunda actualidad que tiene la relación del amo, en este caso una mujer, y los esclavos, en este caso dos actores masculinos. Ese juego de roles que tiene la obra provoca extrañeza, pero también descubre una hondura inusitada. ¿Cómo ponen el cuerpo? Que siempre digo que es lo que cuenta en el teatro. Cuánta potencia hay en cada fragmento de esos cuerpos para que de pronto se construyan en la imagen viva de la servidumbre. Esa servidumbre que, por supuesto, va a terminar en una tragedia. Porque también sería bueno que los políticos contemporáneos sepan que lo que ellos creen que pertenece a la esclavitud tiene siempre el derecho a la rebelión. Siempre. Siempre el esclavo se puede de pronto convertir en algo totalmente distinto. Y aquí están las criadas, ellas dos, poniéndose la ropa de la señora, convirtiéndose por instantes en la señora. Y bueno, han denunciado a la pareja de la señora y la pareja de la señora está en la cárcel. Pero las criadas juegan su juego, un juego de fascinación, amor, odio y profunda servidumbre. ¿Qué pueden hacer ellas? No te lo voy a contar, pero sí te voy a decir que es un espectáculo verdaderamente excelente, por donde lo mires. Así que anotátelo para ir de pronto un día, un domingo, y disfrutar con la potencia del teatro. Paso a otro espectáculo totalmente distinto, La Tarántula es el nombre, y allí hay algo que quiero destacar principalmente, ¿no? De Patricia Suárez. Actúan María Lancioni, Walter Muni, Gonzalo Pedaliero, y la dirección es de Claudio Aprile. Y allí hay un padre brutal, despótico, un padre que de pronto habla 25 minutos sin parar y uno lo va odiando. Dice, bueno, ¿cuándo se va a callar este hombre? ¿En qué momento va a dejar de hablar? ¿Por qué no se calla de una buena vez y sigue hablando y habla y habla? Y todo lo que dice va en contra de sus seres más cercanos, principalmente de su hijo. Y también, por supuesto, de la mujer de su hijo. De lo que se discute es de tener tierra, de tener un pedazo de tierra para poder trabajar y poder vivir, pero el padre no quiere entregar la tierra. Bueno, ahí tenemos un tema profundamente actual. Hace 2 días hablaba en el noticiero de la televisión pública, por supuesto, con Juan Grabois. Y acá parece que cuando uno habla de tierra, ¿cómo el que trabaja va a tener la tierra, no? Se horrorizan.
Porque ahí está el mecanismo también central del capitalismo. Se puede hablar de todo. De todo. Se puede emplear derechos, sí, se puede emplear derechos. Pero de lo que no se puede hablar es de la propiedad privada. Eso no se puede tocar. Tengo una noticia para darles. Sí se puede tocar la propiedad privada. Porque qué mejor que todos tengan algo de propiedad privada, ¿no sería maravilloso? Y ahí no estás tocando la propiedad privada, estás pensando que todos los seres humanos tienen derecho a tener un pedazo de tierra, un techo. Bueno, pero esto no es la obra. La obra es teatro, la obra es la lucha por los derechos que tiene un hijo sobre su tierra y sobre todo son buenas actuaciones. También la estamos recomendando en el espacio Itaca. Bien, hoy estoy con el teatro prendido a full. Me encuentro con una excelente autora, con una excelente obra, que es Cabecita de Papel Maché. Gabriela Romeo, ¿cómo va? Hola, bien. Gracias. Maestro Claudio Martínez Vélez, ¿cómo andan? Muy bien, Osvaldo. Otro fantasma más, ¿no? Digo, cuando vos escribiste la obra, ¿qué pensabas? Que, o sea, uno puede, no sé si enamorarse de una muñeca, pero algo así pasa, ¿o no? Contame. Y algo pasa, bueno, una noticia que vi en el diario me impactó y esa fue la primera imagen generadora y empecé a copiar material y a investigar mucho porque en realidad la noticia se enamora un ventrílocuo de su muñeca, de una muñeca que hace él, fabrica él, su propia creación. Y bueno, era un universo que para mí era desconocido y ahí apareció y cobró una fuerza importantísima el vínculo entre ellos y ahí empecé a volar y a partir de esa primera noticia apareció un universo, aparecieron Dora y Tony y apareció la creación de Tony. O sea que mientras ella habla, ella no se puede dar vuelta porque queda mal, pero mientras habla estamos viendo al ventríloco, estamos viendo a la muñeca justo en este instante. Bueno, esa muñeca muy bien construida, no sé quién la armó, pero está muy bien construida. Es lo que provoca una crisis de pareja, ¿correcto lo que digo? Sí, quiero contarte que Román Lamas, que es el actor que están viendo ahí, un titiritero enorme del Teatro San Martín, junto con el director me pidieron permiso que en vez de un ventrílocuo fuese un titiritero. Y por supuesto que dije que sí. Entonces, ya ahí hay algunos cambios. Siempre vos sabés muy bien que cuando la obra se pone en el cuerpo de los actores claro, y cuando uno entrega su obra se desapega y empieza otra construcción poética que potencia lo de uno y vuelan también con su propia imaginación. Claudio, sí, contame qué pasó con esta muñeca, con esta crisis de pareja, con este amor y primero, un ventríloco que no es ventríloco, porque, pero parece. Bien, primero te voy a decir algo que es un texto de la obra, no es una muñeca. No es una muñeca, claro, es una títere. Un títere, una marioneta. Sí, bueno, marioneta lleva hilo. Claro, es un bocón, lo que se llama en la técnica de los titiriteros, el bocón es el que se maneja con la mano acá. Y es extraordinario lo que sucede cuando dirigís a un títere, porque tiene vida propia. Bueno, tiene vida propia. Es un objeto inanimado que tiene vida propia. Que cobra vida. Pero es increíble. Vos sabés que eso, en los ensayos, lo que sucede habitualmente en los ensayos cuando uno empieza a trabajar en una obra de teatro, que los actores nos olvidamos la letra, que venía acá, bueno, parás, retomás, siempre hay errores y equivocaciones. Entonces, Román Lamas y Mara Mantelli, que son la pareja, aparte son matrimonio en la vida real de ellos. Ah, mira. Sí, por eso eligieron esta obra, les encantó esta obra para poder hacerla en un ámbito intrafamiliar. Resulta que en los ensayos, Román en algún momento se equivocaba la letra y la títere lo corregía. Luli no. Bueno, o sea,
Entonces, esto yo lo empecé... Pero explícalo porque no lo entendí. La títere, ¿cómo lo corregía? La títere, Sí. o sea, el alter ego de Román, sí. ¿sí? Lo corregía. Ahora, o sea, la títere nunca se equivocó en ningún ensayo, nunca. Eso es raro. Pero Román parece ventríloco, pero no es ventríloco. No, porque es pero una habla técnica. igual que un ventríloco. Es la técnica que es que vos, aunque lo estés viendo, vos no lo ves porque estás viendo a la títere. Claro, y le cambia la voz. Le cambia la voz, todo, sí, todo. le cambia la voz. Pero son dos personas diferentes. Y yo me llevo mucho mejor con la títere que con el actor. con la Además que es es de la verdad. protagonista. Es la protagonista Es la absoluta. de la protagonista obra. absoluta. Sí, es Para- algo. Yo la pasé genial en los ensayos, porque yo iba a divertirme mucho. Yo lloré todos los ensayos. Lloré qué de risa. lloraste? De risa. De risa. Todos los ensayos. Bueno, porque es divertida. Pero además hay algo de lo teatral que es muy importante decirlo, que es lo que no te esperás. Es decir, vos te esperás que la mujer o el hombre se vaya con un amante, con otro, con otra, no sé, que te deje, que te abandone. Pero esto no. No, O sea, Claro, lo este que- final esto es no. sorprendente. Es sorprendente. Es sorprendente. Lo sí. que sucede también es que detrás, digamos, de la actuación de estos actores que se ponen en el cuerpo la obra y el registro que eligieron para contarla, hay temas que son muy profundos y por eso la gente empatiza y bueno, personas que tienen que ver con profesiones ligadas al psicoanálisis, bueno, se plantean muchas cosas, no se van como entran. Y eso es hermoso. Vos primero la escribiste. Sí, yo la Primero escribí. la escribiste. ¿Y qué te pasaba a vos cuando la escribías? No a vos en tu vida, sino a vos con los personajes. ¿Qué te Y bueno, ocurría? Iba lo creciendo que- la muñeca, iba creciendo el ventríloco, querías matar a la mujer, hacerla vivir. Y dejaba que los personajes sean, porque a veces, bueno, el dramaturgo quiere estar y se nota ese hilo, ¿no? Que está el dramaturgo y uno se tiene que desapegar y cobran vida esos personajes. Y uno los deja hacer. Por supuesto, después hay una parte técnica que uno en la reescritura y en el corregir tiene muy en cuenta. Pero más allá de la anécdota, ¿qué pensás de la obra? y más bueno, allá de la anécdota. Es muy profundo esto de enamorarse de su propia creación, de la lucha por los deseos, de Dora lucha para recuperar el amor de su esposo, pero en este caso es el esposo, pero uno lo puede trasladar a otras situaciones de lucha y de hacer lo imposible para lograr lo que uno quiere, y la soledad, la necesidad de él de poder hablar con su muñeca que fabrica él. Pero ahí está el tema de la soledad. Es el tema. Porque la Es el muñeca no te va a contestar. Claro. Y si te contesta porque yo lo hago hablar. Sí. Es la soledad, es estar Y solo. Siempre hablamos de la soledad. O sea, la soledad es el tema del ser humano, y a partir de ahí todos los temas. Pero yo esto lo escuché, no es mío, pero lo escuché una vez hablar a un actor que un maestro le había dicho eso, y a él lo puso en un lugar de rápidamente poder situarse en cada historia, sabiendo que hay algo intrínseco del ser humano que es: estamos solos. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos solos. Estamos solos. Y hablar con alguien que no tiene lenguaje. Por ejemplo, yo hablo con mi perro. Sí, claro. ¿Entendés? O Claro. sea, por ahí estoy leyendo y le digo algo al perro y vuelvo. No es que me volví loco totalmente, un poco, pero Un no poco. totalmente. Medio. Es decir, Todas las pero el personas. perro me va a responder. Mira, todas las personas que tienen mascotas tienen un problema. Eso me lo dijo un veterinario. No, pero Un problema grave. Cuando vos hablas con alguien que no tiene lenguaje, el lenguaje es tuyo. Claro. Es tuyo. La muñeca Sí. es una proyección de él. Sí, y Sí. Tony creó ese lenguaje para escucharse a sí mismo. Y en un momento Dora, otro pasaje, le dice: "Y a veces es jodido escucharse". Y además otro tema que aparece es la parte femenina de él, que todos tenemos una parte masculina y femenina. Es decir, que detrás de esta pareja, del conurbano, de un matrimonio simple en situación, Que él no puede hablar con ella. y no se pueden comunicar, No. la incomunicación.
Y el final que la vayan a ver, ¿no? Porque no lo vamos a contar. No, eso no corresponde. Sí. Ahora, pensaba en otra obra que vi tuya, recordame el nombre. La Gracia Perdida. La Gracia Perdida, que también me interesó mucho. Esta cosa que no proviene del realismo, que proviene de otra parte, ¿no? La Gracia Perdida provenía de Rusia, provenía de Meyerhold, de la nieve. Sí, me gustan mucho los mundos sutiles, es decir, nosotros somos un granito de arena acá y hay mucho de lo que, hay más de lo que no vemos que de lo que vemos, por eso me pareció fantástico esto que hilvanaste en este programa. Y bueno, un poco esta muñeca hace una aparición en esa pareja y tuvieron dos muy buenos actores. Son excelentes, son muy buenos actores. Son excelentes, tanto Román Lamas como Mara Mantelli, que se ponen al hombro. Yo imaginé un mundo, empezamos a ensayar, a montar, y yo lo primero que imaginé, lo primero fue, estábamos en pandemia, y digo, bueno, vamos a hacerla en las casas. Juntamos 2, 3 familias en una casa y se la hacemos en el living. ¿Y? No es ninguna idea novedosa. Pero ensayando en la casa, porque ensayamos en la casa de ellos, en su casa, con el gato, el perro y bueno, y el prototipo, que en su momento era un prototipo. Empecé a imaginar cuando lo hacíamos en el living, en una habitación, ni siquiera en el living, en la habitación más chica todavía, que éramos artistas de circo, somos todos artistas de circo. Somos todos payasos, somos todos equilibristas, somos todos... Sí. La sociedad es un circo. Y entonces digo, bueno, el circo es el circo. Entonces, por eso imaginé una mini pista de circo, ¿sí? Del tamaño de una habitación. Y entonces digo, bueno, estos son comediantes, son comediantes de otra época. Bueno, entonces ahí me cerró todo. Ahora, tenés otra obra en cartel vos que es muy buena, la del Matadero. Olvídate del Matadero. Olvídate del Matadero, que también lleva más de un año. No, y estamos en el tercer año. ¿Tercer año? Sí. Bueno. Tercer año y nos va muy bien, por suerte. Y nominaciones. Muchas, sí. Hemos sido nominados. ¿El Teatro del Pueblo? No me acuerdo. El Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo. Sí. Bien, pero ustedes están ahora en el teatro. El Tinglado. Que está al lado del camarín. Sí, al lado del camarín. Mario Bravo, 948. Muy bien. ¿Y puedo hacer el completo? Sí, el chivo completo. Bueno. Podés dar líneas de bondis también. Claro, bueno, para tanto no. Soy medio despistada. Las entradas por alternativa teatral o en la boletería del teatro. Ahora todo es así. Sí, claro. Lo cual me alegro, porque Alternativa es excelente. No, y aparte está muy bien, porque vos sabés que hace unos cuantos años el teatro independiente tenía un problema, y que era que la gente reservaba y que después un porcentaje de gente no iba. Claro, ¿y qué haces ahí? Y te quedaba un 20% no ocupado. Ahora no, ahora las tienen que comprar y está fantástico. Bien. ¿Sábado a qué hora? 22:30. ¿En dónde? En el Tinglado, Mario Bravo 948. Ahí nomás de Córdoba. Ahí nomás de Córdoba, media cuadra de Córdoba. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a los dos. Gracias. No dejes de verla, anotalo. El Tinglado, sábados 21 horas. Te metes en Alternativa y está todo, anotalo. El Tinglado, sábados 21 horas. Y también, ahí está el tema que hoy fue el hilo conductor del programa, que tiene que ver con los fantasmas. Ya es hora de ir a dormir, tengo que pasear el perro. Un abrazo a tus fantasmas, yo me voy a dormir con los míos. Esto es Otra Trama y nos reencontramos, por supuesto, en 7 días en la televisión pública.